Recientemente el diario Los Angeles Times instó a sus lectores y sus suscriptores a su página web, su sitio web digital por paga, que por favor eligiesen los 75 Lakers más destacados en la historia y los colocaran en su puesto. Tamaña asignación. Es interesante, reunieron a 6 votantes que trabajan para el Times o han trabajado en el Times en el pasado como editores deportivos, columnistas o periodistas que han cubierto al equipo de Lakers y el baloncesto en general. El grupo tiene su renombre. Hay 2 o 3 ahí que han estado y han visto mucho baloncesto. Y te mencionaba, Carlos, que mi sensación es que el mayor de ellos seguro que vio Showtime completo y quizás hasta se remonta a ver el final de la época de los Lakers de Jerry West. Así que hay la capacidad de poder entender esto. Claro, nadie vivo se acuerda de los Minneapolis Lakers, cuya historia también se incorpora y cuyos jugadores se incorporan a esta votación. Para mí es interesantísimo ver esto por 2 razones. Primero, ver cómo las personas que siguen al equipo y están bien cerca al equipo colocan en escalafón a sus jugadores. Y lo segundo es ver cuán profundo o no es el historial del equipo. Y de eso hablaremos más adelante. Pero, Carlos, un pequeño tema. Había un requisito. El jugador tenía que haber jugado por lo menos 100 partidos con Lakers. Y solamente se consideraba la contribución del jugador mientras estuvo con Lakers. Es importante hablar de eso en el caso, por ejemplo, de un Will Chamberlain. Inclusive hasta el mismo Karim Abdul-Jabbar, que ganó un campeonato con Milwaukee, y ni hablar de LeBron James. Es importante destacarlo. El primer voto, si le querías dar a tu número 1, le daba 75 puntos. A tu número 2, 74. Y así sucesivamente, hasta que tu número 75 le daba solamente un punto. Y ahí se suman esos puntos otorgados por los 6 votantes y tenemos esta tabla que verán a continuación. El número 1, con solamente 2 de 6 votantes no colocándolo en primer lugar, o sea, 4 de los 6 votantes colocaron a Magic Johnson en el tope de la lista. Le sigue Kobe Bryant, después Karim Abdul-Jabbar, Jerry West llega cuarto, el Jim Baylor quinto, Shaquille O'Neal llega sexto, el gran George Mikan de la época de Minneapolis llega empatado con LeBron James en séptimo lugar, James Worthy noveno, Will Chamberlain llega décimo, Gail Goodrich supera a Pau Gasol en un décimo y duodécimo lugar. Y quiero repasar un par de nombres más para darle un poquito de perspectiva. Anthony Davis termina 18º en la lista, AC Green 20º, el gran Bob McAdoo empatado con Robert Horry en 26ª posición. Vlade Divac termina 29. De ahí en adelante vas a ver un montón de nombres que ni te suenan. Jugadores de total reparto del equipo. Pero regresamos a la tabla original, Carlos, de los primeros 12. Te pregunté qué te parece, si estás de acuerdo. Hay un nombre ahí que está muy alto o muy bajo. ¿Cuál fue tu reacción visceral cuando viste esta lista, Carlos? Bueno, el listado está bastante parecido a lo que yo pensaría que debe estar. Me imagino que aquí tiene que entrar mucho con estos 6 periodistas, tiene que haber entrado también la simpatía, eh, la popularidad, cuán abiertos habían estado ellos a los jugadores, ¿no? A tratar bien a estos periodistas cuando se le acercaban en el vestuario después de partidos. Digo esto porque no me cabe cómo Karim Abdul-Jabbar no es el primero en la lista de los Lakers. O O sea, sea, para mí, estás haciendo referencia a que Karim Abdul-Jabbar siempre tuvo una relación un poquito áspera y desconfiada con la prensa. correcto, correcto. Y eso quizás le haya quitado votos como para haber sobrepasado a Kobe y a Magic Johnson en ese listado. Jerry West, me imagino que debe estar que está donde debe estar. Curioso, el único jugador en esta lista que no llegó a ganar campeonatos con los Lakers en Los Ángeles fue el Jim Baylor. Y no llegó a ganar porque el año que ganaron finalmente, que se quitaron de encima la cuestión esta de que siempre llegaban a finales y casi siempre perdían, o con los Boston Celtics o en un momento dado con los Knicks. Ese año que ganaron y que dominaron la liga, el Jim Baylor se retiró después de apenas 9 o 10 partidos jugados y no pudo completar esa temporada. Pero todos los demás jugadores han sido importantes en campeonatos, o sea, han sido o parte de un binomio o parte de un triunvirato que haya ganado campeonatos para los Lakers. Por eso yo también incluiría en esta lista a Anthony Davis. A Anthony Davis lo tienen los periodistas de LA Times 18, yo le hubiese puesto número 13 quizás, ahí unido con Pau Gasol, porque ese campeonato que se ganó en la burbuja, que ganaron los Lakers con LeBron James como figura y con Anthony Davis como número 2, jamás se hubiese ganado sin esa contribución. Fíjate que son varias épocas de campeonatos. Obviamente Mikan ganaba en Minneapolis prácticamente él
con sus 4 amigos. Después viene la época de Elgin Baylor, que realmente pues no pudo ganar, pero que fue una figura dominante en la NBA. Luego el campeonato de la temporada 72, que fue el campeonato con Gail Goodrich como mejor anotador, dicho sea de paso, con Jerry West y con Will Chamberlain. Luego viene la serie de campeonatos con Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy. Luego, obviamente, los 3 campeonatos consecutivos con Shaquille y Kobe. Más adelante, los 2 campeonatos con Pau Gasol y Kobe. Y el más reciente en el que ganaron con LeBron James y Anthony Davis. Así que yo creo que Anthony Davis debería estar en este grupo, aun cuando solamente ha jugado 3 temporadas con el equipo y aun cuando no le ha ido muy bien últimamente por sus lesiones. Yo creo que tendría que estar entre estos jugadores y unirlo como el número 13. Nos encanta ver a nuestro amigo Gail Goodrich ahí en la lista, Carlos, pero ahí tenemos nuestra propia parcialidad. Pero te iba a preguntar, Carlos, James Worthy y Will Chamberlain, ¿están donde tienen que estar? ¿Están más altos de la cuenta? ¿Están más No, bajos de la cuenta? yo creo que aquí se le fue un poquito quizás el autobús. De nuevo, aquí viene la simpatía o el no haberlo podido ver jugar mucho porque terminó jugando a principios de los 70 Chamberlain con el equipo. Yo creo que Chamberlain debió haber estado por arriba de James Worthy. Si bien es cierto que llama mucho la atención la cantidad de campeonatos que pudieron ganar mientras Worthy estuvo, con Chamberlain solamente ganaron 1, pero fue uno en el que fueron dominantes totalmente, aparte de los otros en los que llegaban a finales y se quedaban a mitad del camino, se quedaban en la parte final, donde Chamberlain también contribuyó. Entonces, y luego ponemos en perspectiva todos esos números que tuvo. En un momento dado, específicamente en ese campeonato que ganaron con Goodrich, con West, le dijeron a Chamberlain, quizás no tienes que tomar tantos tiros y quizás puedes dedicarte a pasar desde el poste alto y hacer cortinas. Y digo, bueno, está bien, no hay problema. Encabezó al equipo en asistencia. Ese tipo de jugador era Will Chamberlain. Así que yo creo que merecía quizás estar por arriba de Worthy. Y un último comentario, Carlos. George Mikan termina empatado en 7º lugar con LeBron James. George Mikan ganó 4 campeonatos consecutivos. Definió la posición de pivot en la liga. Lo están desmereciendo un poco porque jugó en su época y nadie se acuerda de ella, y porque era tan dominante que pensaban, bueno, total, en aquel momento, en el comienzo del baloncesto profesional, estaba rodeado por liliputianos. O sea, era el verdadero dominante que por supuesto que iba a dominar. ¿Le están descontando un poco los logros a George Mikan? Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con eso, porque nadie lo vio jugar. Tú sabes que yo siempre digo que cuando tú vas a ver grandeza, tienes que compararla con los jugadores de tu época, o sea, con lo que hiciste en tu época. No puede ser que tú digas, no, pero sí, Mikan jugó en una época en la que eran muy bajitos y no, pero dominó esa época, dominó su época. Tú sabes que da la casualidad de que uno de estos 3 jugadores pivots son 4 los que se destacan, si incluyes a Shaquille O'Neal, pero Kareem, Will Chamberlain y Mikan quizás sufren de lo mismo, que Chamberlain, que en paz descanse, en uno de sus libros dijo, nadie le va a Goliat. O sea, Exacto. nadie todo el mundo hincha por Goliat. David. Exactamente. Y yo creo que eso le iba en contra. O sea, ser pivotes dominantes, tan dominantes, con su estatura, con su físico, con su capacidad atlética, con su talento. Pero al ser tan dominante, a veces la gente dice, bueno, pero es que tiene una ventaja muy grande, así que déjame irme con el chiquito. Eso ocurre mucho. Bueno, sean aficionados a Lakers o no, aprovechen este video para dejarnos su lista. ¿Dónde piensan que están colocados por lo menos los 10, 12 mejores jugadores de los Lakers? Si quieren llegar a 15, lleguen a 15. No les ponemos límite. Si quieren llegar a 75, bueno, problema de ustedes, le van a tomar un poquito de tiempo. Pero envíenos su reacción a través de las redes sociales cuando vean este video y su versión de esta lista, porque para mí es interesante. Un último comentario, Carlos. Me sorprendió, y con todo respeto, lo poco profunda que es esa lista en cuanto a jugadores fulgurantes. Tú ves un equipo equivalente a Los Ángeles, que es el equipo de Celtics, y ves más nombres, y la lista es más profunda de contribuyentes de primer nivel. Claro, Boston ganó todos esos campeonatos y les ganó esos campeonatos a los Lakers también, pero lo que me sorprendió un poquito es que sales de estos primeros 15 o 20 y los demás sí son jugadores que tú te acuerdas y los reconoces, pero no, para mí no marcaba una diferencia tan grande. En otras palabras, Los Ángeles tiene un historial de concentrar talento absolutamente extraordinario en un puñado de jugadores. Esa es la gran diferencia. Recuerda esos equipos de los Celtics de los años 60,
de Bill Russell. Bueno, Bill Russell ni siquiera encabezaba el equipo en anotaciones. Bill Russell simplemente era el complemento en el costado defensivo y luego como pasador básicamente y como reboteador ofensivo en el otro costado. Y tenías varios jugadores que todos iban al partido de estrella. Entonces no tenías ningún jugador anotando 25 puntos, pero tenías varios entre 12 y 18 puntos. Y a todos esos hay que llegar a reconocerlos porque todos fueron jugadores importantes. Sam Jones, Casey Jones, Frank Lacey, Bill Sharman, Bob Cousy, obviamente. Entonces hay más jugadores de Boston que se destacaron precisamente porque se repartía un poquito más el protagonismo. Interesante. Y por otro lado, es difícil encontrar un equipo con una cantidad de jugadores que te ciegan con su talento como este equipo, esta franquicia de primero Minneapolis y luego Los Ángeles Lakers.